Aquí comienza Japonistas Chile, programa de integración cultural donde la música, el anime, la cultura japonesa se tomará los micrófonos de la hoy. Con un diálogo ameno e interesantes invitados, descubriremos cómo estas relaciones han influido y se manifiestan en nuestro país. Japonistas Chile, en Radio Hoy. Muy buenas tardes, seguidores Japonistas Chile y Japonistas Radio. Estamos en nuestro último episodio de Japonistas Radio de la primera temporada. Y por supuesto, el que nos ha acompañado durante toda esta primera temporada ha sido nuestro querido auspiciador Toyota. Te recordamos que como estamos en el último episodio, hoy día no tenemos un invitado especial, sino que tenemos a todos los que somos japonistas, a todos los que hemos participado directa o indirectamente en Japonistas Chile. Por eso los que nos estén viendo por streaming, ya estamos en streaming. Porque voy a presentarlo y después comenzamos con las preguntas. Aquí a mi derecha tengo a nuestro reportero gráfico, René Díaz. Muy buenas tardes, René. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás hoy día? Muy alegre. Muy alegre y muy contento. Felicitarte Gracias, por este libro. Ya que todavía está por llegar Connie, sí. Constanza. Falta la otra protagonista de esto. Claro, y hacer harto agradecimiento. Ayer dijimos varios. Sí, pero hay que volverlos a agradecer. Sí, pero eso lo estaremos diciendo mañana. Pasado mañana entra como la Expo 4. Porque decirlo ahora es como ocupar un tercio del programa, ¿no? Ya. Por eso mucha gente Puede colaboró ser. con esto, mucha gente. Sí. Tenemos también acá, al lado de René, tenemos a Mauricio Catalán. Gracias por venir, Mauricio. No, gracias a usted Aplausos. La hinchada. El público se ve. Fue inesperado, de hecho Mauricio no lo anunciamos en la publicidad porque debo reconocer que con tanta actividad que se me olvidó que iba a estar Mauricio por acá. Pero Mauricio ya está aquí, muy interesante su presencia. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar en este último capítulo. Suena irónico, pero es cierto. Claro, porque es el último, no podría estar triste, pero Claro. agradecido de la... Tenía que decir algo como iba pasando por ahí. Claro. Y me encontré con que era el último capítulo de Japonista. Tengo que pasar por esto. Es una experiencia que no se repite dos veces. No, pero en ese sentido digo, claro, que efectivamente es un agrado porque el término de un ciclo siempre va a ser importante. Porque finalmente te hace reflexionar sobre lo que viene y sobre lo que hiciste. Y a eso venimos ahora acá, de hecho. Entonces, Por eso ¿cómo no estamos estar aquí. feliz Para de estar en eso este último? estamos. Sí, El último capítulo corresponde a una reflexión. exacto. Y ya nos están escuchando, también tenemos nuestro generador de contenidos de cultura pop japonesa, Diego Fredes, que nos acompaña aquí. ¿A dónde está la cámara? ¿Dónde está Allá, cámara al lado 1, tuyo. cámara 2, cámara 1? Gracias, Diego, ¿cómo estás? Estoy bien. Estoy Sí, aquí se te contento, como iba pasando por aquí también y ¿Ya? dije, oye, hoy día termina esto. Voy a pasar a saludar. Voy a pasar a saludar y es como, hola Pablo, ¿cómo estás? Oye, no Diego, oye, sabes que hoy día es el último capítulo de Japonista, estoy triste. Pero yo te acompaño. Es tu dolor. Claro. A ese en nivel de todo- improvisación japonista, así Sí, como todo el último obvio, minuto. obvio. Dije, ya, ahí voy a estar, hablemos. ¿De qué Bueno. vamos a hablar? No sé, porque hoy día esto es como dispersión también. Claro, y como ayer fue el lanzamiento del libro, no sé qué vamos a hablar, así no alcancé a programar el programa, de hecho. No, para nada, para nada. Y ahora sí vamos con Toyota antes de ir con esta interesante reflexión sobre japonistas. Así es, porque ya comenzó Factory Sale Toyota. Aprovecha los bonos hoy, porque solo hasta el 31 de agosto. Cotiza tu Toyota en www.toyota.cl. La oportunidad dura poco, tu Toyota para siempre. Muchas gracias, Toyota, por estos 38 programas al aire que tenemos hasta la fecha. Bueno, y el mérito que tienen aquí nuestros dos aquí invitados, Mauricio y Diego, es que no estaban justamente de Santiago, vienen de regiones. No específicamente, bueno, Diego sí, viene apenas al programa. Y otro que- Este capítulo está auspiciado por Provinciano Power, así que Pero se es va a sentir mayor la fuerza. esfuerzo. Sí, por eso. El Y Mauricio mayor también esfuerzo. que dejó Santiago, Sí. el descontaminado Santiago, para irse a región también. Sí, a buscar el aire puro y la tranquilidad de la playa y las temperaturas que no bajan de los 18 grados. Claro, los Claro. fans siempre uno lo acosan, los persiguen, ¿cierto? Sí, por supuesto. Fui a buscar un lugar donde esconderme, donde resguardarme. O sea, Claro. hay harto cerrito donde yo vivo, así que en verdad no tengo problema con eso. Bueno, y aquí nos falta Constanza Veloso, nuestra coanimadora que nos está acompañando toda esta temporada, pero deberá llegar, pues. Sí, Suponemos que está viene en camino. está en trámite justamente de este pequeñín que tenemos aquí, que ayer fue lanzado, y que hablaremos un poquito más adelante de él.
así que debe estar en esos trámites y debe venir pronto. Te estás conteniendo. Quiero hablar del libro, quiero hablar. No, ahí ya hablé mucho ayer. Y antes de seguir los avisos de siempre, porque como el último episodio no puedo dejarlos del lado. Bueno, recordad que estamos comenzando el magazine cultural de Radio Hoy, donde empezamos el día con Japonistas Radio, y posteriormente a las 7 tenemos a los chicos de Entre Viñetas, que parto ya agradeciendo, como me dice René, que estuvieron ayer dándole cobertura al lanzamiento de este libro en el GAM. Así que a las 7 ellos también hablarán un poco de este libro y darán sus impresiones pues, de lo que fue ayer el lanzamiento, etcétera. Creo que estoy escuchando el timbre, no sé si sale alguien de morir para allá. Mientras tanto, debe ser Connie. También tenemos que agradecer a Nación Geek y a Play Center también que nos han acompañado estos últimos meses, especialmente a Nación Geek. Nación Geek nos colaboró el día de ayer, los que fueron al lanzamiento, con el afiche y los marcapáginas que algunos alcanzaron a obtener. Pasa, Connie. Pasa, hay un asiento, tenemos reservado otro asiento, de hecho. Otros como yo lo robamos. Más aplausos, por favor. Sí, más aplausos, ya llegó Connie. Nuestra coanimadora. ¿Cómo no iba a estar en el último programa Japonistas Radio? Ahí estaríamos preguntándole más detalles de eso. Así que muchas gracias Nación Geek por auspiciarnos con los afiches y con los marcapáginas que algunos alcanzaron a obtener el día de ayer. Yo no alcancé creo ningún marcapágina. Creo que un póster nomás que alcancé. Eso. Ya, pero tú eres el autor del libro. Pero es que... Las regalías, piensa en esas regalías. Sí, pero es que no es lo mismo tener... Pero si la idea es que él comparta con la gente, no que haga el libro para él y el póster para él y el marcapágina para él, po. Es que el afiche si tiene... no lo imprimí en tu casa, pues, es que el afiche tiene la bonita ilustración, po. Entonces, la vale, po. Tenía el original. No. Seguí sin convencerme. Pero se vería más bonita la muralla con eso. Y recordar, bueno, ya que hablamos un poco del libro, recuerden que aquí el Japonistas Chile tiene una alianza con la librería El GAM. Hay una tarjeta que está en redes sociales, está en Japonistas Chile, Japonistas Radio, y en el Instagram de Japonistas Chile y en el Instagram de librería El GAM, que es un 15% de descuento en los libros de la literatura y cultura japonesa, en donde obviamente Salda Ichelong es parte, así que los que vayan a la librería El GAM pueden tener un 15% de descuento en este libro. Aprovechenlo. No han contado que han aprovechado harto el descuento, parece. Oye, sí, es que es justo y necesario. Sí. Es justo y necesario, hay que decirlo. De verdad que los libros que están ¿Tú relacionados... tuviste tiempo de trajinar los libros ayer? Saqué como 4 y le devolví los 4. Sí, porque era como... Y este... No, y aparte que tienen un catálogo súper amplio. Sí, está bueno, tiene Está bastante diversos temas. Sí, diversos temas. lo que sí, ojo, que son igual son pocos títulos. O sea, son hartos títulos, pero pocos volúmenes del título. Por Eso. ejemplo, generalmente hay como 1 o 2 de ese título. Claro. Sí. Y también recordar, el próximo año tenemos Congreso Internacional de Alada Chile, los días 24, 25 y 26 de abril de 2019, en la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales. Exacto. Se llevará a cabo el primer Congreso Nacional de Alada Chile, titulado El Estado del Arte y los Estudios de Asia y África en Chile. Para más información ingresar a www.aladachile.com o escribir al correo estudiosasiayafrica@gmail.com. ¿Podrías haber participado tú, Pero si Mauricio, ahí? estamos juntos, pues. ¿Sí? ¿En qué? Sí. ¿En qué estamos juntos? Con la Marcela y con Carlos Rosa. ¿Ah, sí? Sí. Bien. ¿Van a participar entonces en el Congreso? Sí. Bien. ¿Ven? Para que vean que estamos aquí al tanto de todo y participamos activamente en la difusión de la cultura japonesa. Y bueno, como siempre decimos, si queremos una segunda temporada de Japonistas Chile, o sea, Japonistas Radio, y si tienen una empresa o quieren ser auspiciador de este gran programa en donde difundimos, pónganse en contacto con nosotros a Japonistas Radio, japonistaschile@gmail.com, y le estaremos dando indicaciones de cómo participar, cómo colaborar con nosotros para tener una segunda temporada. ¿Cierto? Sí. Cierto. Eso- Por supuesto. Hoy se les fue el habla a todos, parecen No, tan sí, es que- nostálgicos, tan tristes. No, es que... ¿Qué? No, mejor no voy a decir. Ya, Estaba pensando en su ponencia. ¿Verdad? Ya está Sí, reflexionando está también reflexionando del en cómo programa. participar. Por supuesto, con la pauta tan exigente que tenemos en el día de hoy, yo creo que las palabras que tienen que salir de mi boca tienen que ser de acorde al tema que ya. vamos a estar hablando hoy día. ¿Y cuál es a todo esto? ¿El tema hoy día? Sí. Pero si ya lo dijimos, pues digo, reflexionar sobre lo que ha sido estos 9 meses de Japonistas Radio. Lo sé, es que no quería creer eso. Bueno. Yo de verdad pensaba, si Pablo de verdad pensó algo. No, Pero es que- reflexionar
también haber pensado en el programa. po. Claro. No, sí, estoy de acuerdo con eso. Bueno, Entonces, que- empecemos con las reflexiones. no, hay que- antes de eso, comparte el micrófono con Connie para verdad, preguntarle no, cómo sí, está, aquí. que acaba de llegar, Ya. por Por supuesto. favor. Tony, ¿has escuchado el grupo ABBA alguna vez? ¿Qué le pasa a este niño? Ya, vamos a estar compartiendo el micrófono, por eso. Ya, Connie, ahora sí, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Bien. Acerca el micrófono, pues Sí, no, sí. Pero Ahí acá, sí, Connie, no quedas mejor. ahí sí. Ah, no, ahí está bien, sí se escucha. Hola a todos, llegué. Hola, Perdón por el atraso, pero tuve diligencias, ¿Editoriales? salí tarde de la casa, sí. un Diligencias poco- editoriales. Sí, así Ah, es. ya. Como Está bien, saben, entonces, se viene este fin de semana el segundo lanzamiento de Salvation Long, Claro. así que estaba en un par de trámites relacionados con eso Ah, muy y bien. me atrasé, salí de la casa tarde y hay una micro que me deja directo acá y esa micro suele detenerse en un taco, así que Sí. me falló un poquito el tiempo. No, pero si es por tema editorial, se Sí. entiende, por supuesto. Esperamos que algunos de los espectadores hayan asistido o visto algo del lanzamiento ayer, que estuvo muy bueno, muy bonito. Sí, lo vamos a comentar de hecho Y, un poquito. y gracias por acompañarnos en este último programa de la primera temporada de Japonistas Radio. Exacto. Bien. ¿Ah? El micrófono. Eso fue todo, adiós. Claro, ahora puedes seguir a vender libros, Connie. Bien, pues estamos aquí entonces para seguir respondiendo a la pregunta de Diego, que creo que aún está medio perdido. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué está acá? Oye, son preguntas existenciales. po. Sí. Entonces, estamos aquí, Diego, para reflexionar lo que han sido más de medio año, un año y medio de Japonista Chile y 9 meses de Japonistas Radio. Para eso estamos. Está bien, entiendo, Pablo, no me rete. Y es por eso que la primera pregunta va a ser, Y va a ser para mí, está bueno. no, porque creo que quiere empezar. porque Yo quiere todavía estoy empezar. perdido, Pablo, estoy intentando localizarme en este espacio-tiempo. Bueno, entonces no serás el primero entonces a responder. Ay, qué bueno. Ya René, entonces tú que nos has acompañado desde el Ya. inicio, ya tú. ¿Ya? ¿Qué te pareció a ti Japonistas Radio? ¿Cómo te ha influido? ¿De qué te ha servido? ¿Has aprendido con esto? Cuéntanos tu La experiencia verdad, acá. Sí, ya aunque duela ya la verdad. Sí. Has pasado rabias también. Mira, de todo un poco pasa. Ya, Pero el programa es muy entretenido. ya, qué bueno. Aprende uno mucho de la cultura japonesa. Es la idea. Además, vinieron muchos invitados. Ujú. Y de todo Kokoro tipo. Konomai, Kokoro no Mai, Bien. gran invitado Kokoro no ah, Mai. tocando música en directo. Saludos para Jun y a, Sí. y a la señora Está- Junko Kuroda, que a las 7 va a está- estar en el GAM. Está pronto ¿Eh? de tener guagua. Sí, un ¿En Nikkei serio? más en Sí. Chile, un Nikkei más. Sí. Gente de Ada, ¿De quién? gente de Ada. Ah, de Alada. Sí, También. Alada Chile. La Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. También, Varios vienen acá de Alada. mucho. Sí. ¿Quién más? ¿Quién Tuvimos vino? músicos, tuvimos Músicos, académicos, tuvimos dibujantes, Ya. tenemos profesores Este también, señor tuvimos que está profesores. aquí al lado Estuvieron a la mío. gente del GAM también, cuando hablaron de literatura. Sí, ¿Verdad? sí, tu Marcela. Tuvimos a la Marce, Chandía. Sí. Cada uno, Alison, cada sí. uno en su expertise del tema Ujú. dijo muchas cosas Sí. muy favorables. Ujú. ¿Eso? Ah, ya. Oye, ¿está emocionado René o se está inspirando? Está buscando la inspiración. Bueno, sí, es verdad. Yo creo que con lo que dijo René, yo creo que se cumplió uno de los objetivos del programa. Que el programa fue planteado el año pasado, a final del 2007, cuando estaban terminando los 120 años Chile-Japón. Se planteó como demostrar, a través de los diversos profesionales y gente que está aquí en Japón, cómo se manifiesta la cultura japonesa en Chile. Y creo que con estos 9 meses se ha logrado ese objetivo, según Sí. lo que dice René. Sí. Si lo dice René, debe ser verdad, ¿o ¿no? Muchas fotografías, muchos videos, Muchos videos, pero lo más mucha edición de emocionante, videos. lo más emocionante fue esto. ¿Tú crees? Sí. Es como el broche de oro para terminar Japonista Yo creo Radio. que René está Yo sobándome estoy- el lomo. Ah, caí. Caí en la trampa de René. Te la creíste, ¿viste? Caí. Pero nos hemos felicitado a los
también Ah, a pero una es que Ah, muy vamos bien. para allá, persona. pues, vamos para allá, de Ah, a poco, ya. de a poco. Vas por ahí, No ya. gastemos Ya. el programa tan rápido. Ya, está bien. Bueno, y cuando le toca hablar a Connie, tiene que hablar la relación de ediciones ceros con japonistas, porque ahí la ayuda fue mutua. Sí. Y ahí aprovechamos de agradecerle, por supuesto. Bueno, ¿quién está preparado a seguir respondiendo a esta reflexión? Ahora Yo sí, no, Diego, todavía yo no. no. Ya, ¿quién sigue? No, Connie, hay que entonces, dar la Mauricio. vuelta, yo soy el último. Connie o Mauricio, ya, Connie, ya, la Connie. Lo mismo, Connie, ¿cómo ha sido a ti tu participación acá? Ah, primero que todo, ¿no? Antes de las preguntas. Agradecer, Connie, por ser la coanimadora de Japonista Radio. Sí. Ha Gracias tenido- a ustedes. Bien. Sí, Bravo. tu trabajo aquí como coanimadora ha sido reconocido por mucha gente. Y les Muchas gusta, gracias. les Qué gusta tu bueno, estilo. Qué bueno Sí. saber eso. Bueno, para mí partió como algo muy inesperado. Mm. Lo que tú decías recién acerca de la importancia del libro y de la relación de la editorial con Japonista Radio es cierto. De hecho, el primer programa de radio al que yo vine Ah, fue ¿verdad? Ever, fue aquí justamente en Japonista Radio, cuando Ya. vine en el episodio 6 con Koke Mangachi. Uy, qué precisa la información, ni ya me Sí, acuerdo. sí. Y fue de hecho la primera vez que presenté la editorial en radio, en medio Ah, público, digamos, que antes verdad. estaba más escondidito. Eso fue como en febrero, creo, febrero, Sí, enero. fue febrero. Febrero, Febrero. claro. Entonces sí, hay una relación que parte de ahí también y gracias a eso también descubrí la radio en general, que es algo que también me ha gustado mucho, que conocí hace poco y que en verdad me gusta hacerlo. Y entonces claro, hay una unión muy fuerte ahí. Para mí japonistas, entrar a japonistas como coanimadora fue algo muy repentino, de hecho fue de un día para otro, ¿no? Ah, sí, fue así. Así fue Chuta. como, sí, ¿sabes? ¿Por qué no vas y pruebas a ser coanimador? Y fue como, sí, está bien. Oh. Y fue muy repentino, hay que decirlo. De hecho, el mismo día, Es que el primer que semestre en vine- general fue muy vertiginoso, sí, todo sí. fue muy rápido. y el primer día que vine como coanimadora, cuando todavía ni siquiera me presentaba ante las autoridades de este lugar, ¿Verdad? llegó Gonzalo produciéndonos y yo así como, "Ah, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?". Fue muy repentino, pero ha sido muy grato, ha sido muy bonito. Hacer radio con gente también es mucho mejor porque los programas de radio que son los medios de comunicación sirven cuando hay más gente. Entonces eso hace sí. que el programa fluya, que haya conversación, que haya variedad. diversidad de Exacto. opiniones, variedad. Entonces es muy grato tener siempre un animador, un coanimador, invitados, gente con la sí. que compartir cosas. Ha sido también un medio de aprender. Nosotros, si bien somos aficionados a la cultura japonesa, no lo sabemos todo, obviamente. Mm. Y hemos contado con expertos que han venido también a complementarnos a nosotros. Sí. Y creo que lo más importante de todo es que le hemos dado un espacio a todo lo que existe en torno a Japón acá. De hecho lo dijo Francisco de Kokoro no Mai, que se Francisco agradece, López. Francisco Sí, López, sí, Francisco Francisco López. que López. se agradece tener un espacio así en que se muestre todo lo que hay sobre Japón. Claro. Lo académico, lo artístico, ellos que son quizás el único grupo de música tradicional japonesa en Chile. Y eso es algo que se ha reconocido mucho en Japonistas. Yo creo que el programa le ha ido bastante bien, ha crecido mucho. Y eso se reconoce. Y la gente del medio, los japonistas, lo reconocen también. Yo creo Sí. que eso es muy bonito. Sí, sí. Muchas gracias, Connie, por Eso tus ha sido todo palabras. por hoy. Muy buena reflexión, muy buena reflexión. Bravo. Gracias, Connie. Es verdad, pues entonces más encima se cumple ese otro objetivo que dice Connie. Visibilizar a esta gente a quienes todos aquí nos gusta la cultura japonesa, donde hemos visto influenciados, y aquí lo hemos traído, hemos tratado de buscarlo, algunos han sido más difíciles que otros de ubicar, pero no estaba acá. Claro, o sea, yo había tenido esta conversación contigo, Pablo, antes de que empezara este programa de radio, que tú decías que Japonista podría ser una buena semilla para ir y que fuera creciendo con el tiempo, que pueda llegar a diferentes personas y que puedan llegar de diferentes ramas del árbol, por así Claro, decirlo. claro. Ya sea desde la cultura, desde el tema de las tradiciones, desde el tema de la cultura pop, etcétera. Sí, Y siento que durante estos 38 programas, sí, 38. claro, se ha convertido en eso. Y si la primera temporada que hoy día finaliza genera los frutos del árbol, sería genial para el futuro. Sí. Y yo creo que ya esos frutos ya salieron ya con el tema del libro tuyo Sí. y... Nada, pues yo también estoy contento. Bien. Pero no estoy preparado para una pregunta todavía. No, pero ya está entrando en ritmo, ya está entrando en ritmo. No, si yo soy tímido. Ah, uy, bien. Ya. Bueno, mientras Diego sigue pensando su reflexión, que yo sé que va a ser potente al final del programa, va a estar cargado con todo lo escuché y va a dar una tremenda reflexión a nivel doctorado. Ahora escuchamos a Mauricio. Mauricio, ¿tú estabas enterado antes de venir a la primera vez que viste por acá que existía este programa o Japonista Chile? ¿Lo habías escuchado? Sí, estaba enterado.
¿Y nos habías leído nuestros artículos en la página? ¿Habías visto algún programa? Había seguido un par de programas, pero no específicamente cuando en vivo, sino que es cierto Ya. después de que ya lo subían a la plataforma, más que nada por una cosa de tiempo. Recordemos que cuando el programa partió, yo estaba trabajando en colegio. Sí. Y tenía un horario bien macabro, entonces Sí. en realidad yo nunca estaba a esa hora como disponible para poder escucharlo. Ahora bien, sí, o sea, obviamente, claro, dentro de todo lo que uno trabaja en lo japonés, uno siempre tiende a tener un cierto conocimiento de lo que está sucediendo en el medio. Claro. Y obviamente cuando sucede algo en nuestro medio que es tan chico, ya lo hemos hablado cierto en otras ocasiones, lógicamente a uno le llega al tiro. Sí. O de alguna forma se hace presente y uno lo empieza a analizar para saber qué tan real, qué tan concreto, qué tan bueno, qué tan aporte puede ser. Ahora, dentro de ese sentido, yo podría sumar dos cosas. Una, el hecho de que nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Sí. Y creo que efectivamente, o sea, llegar a realizar un programa de radio desde donde empiezan a gestarse y a desarrollarse otro tipo de actividades, sumado, ¿cierto?, al interés que tiene uno, obviamente que yo lo miro en retrospectiva, en el sentido de que nosotros nos conocimos siendo estudiantes, cada uno en su carrera, pero con un mismo fin, ¿no es cierto? Claro. O con una misma afición que tenía que ver con lo cultural del Japón. Y por un lado hemos ido haciendo el camino en paralelo y finalmente terminamos reencontrándonos acá en la radio. Claro. Y hoy en día te veo, claro, con un libro y yo de alguna forma lo veo también como profesor y como material de estudio. Entonces es una cosa que es bien paradójica, que nos permite, ¿cierto?, hacer la mirada hacia atrás y uno se da cuenta que Japonistas Radio y Japonistas en sí como página, ¿cierto?, como medio de difusión, no solamente viene a ser un lugar donde alguien viene a hablar o alguien viene a participar, sino que finalmente, como decía Diego y decía la Connie, es un lugar donde también se presenta la divergencia de personas que podemos aportar al estudio del oriental desde los diversos temas que pueden existir, no encasillándolo en uno solo, sino que dando una mirada que puede tener distintas aristas. Claro. Y distintos ámbitos. Y finalmente este conjunto o esto que está acá, y lo que decía Diego, que no había una pauta hoy día, o sea, finalmente también viene a dar cuenta de que en 38 programas han pasado efectivamente muchos especialistas, mucha gente que se dedica a distintas áreas y finalmente el resumen no lo podéis concretar en un solo tema. Exacto. Y yo creo que es el mejor ejemplo para decir que ha sido Japonistas Radio, ha sido un abanico y una vitrina de gente que nos dedicamos a la cultura japonesa. Claro, y en ese mismo tema, el tema de la vitrina, y que hay que ver las cosas también con cierto modo de perspectiva. A ver, me refiero a que, por ejemplo, cuando nosotros éramos un niño, uno a lo más decía, oye, ¿viste Samurai X el sábado en el Bacania? ¿Y eso qué? Sí. O la profesora te decía, no, si estos monos son satánicos. Incluso la misma cuña que salía en las últimas noticias de Pablo, es que Mercurio, a Goku lo consideraban un personaje satánico. Pero pasó el tiempo y ver esas cosas en retrospectiva es como, ¿por qué teníamos ese tipo de mentalidad? Y lo bueno de todo esto es que con la difusión de estos temas, con este abanico de cosas que nosotros hemos estado comunicando durante, tanto en la página Japonistas como en la radio, es generar una conciencia distinta. Sí. Hoy en día nos sorprendemos tal vez que algunas tesis de algunos alumnos de universidades, como la tuya por ejemplo, estén dedicadas al tema del estudio del Japón que a nosotros nos cautivó desde niños. Claro. Yo también tengo una amiga que también se fijó en varios temas relacionados con Japón para hacer su tesis. Jacinta, si estás escuchando esto, te mando un saludo. Y nada, es genial ver las cosas en retrospectiva para darnos cuenta de lo malo que era visto en ese entonces y lo lúdico y el aprendizaje que hemos obtenido a lo largo de ese tiempo para hablar de estos temas ahora, incluso desde un punto de vista académico, que es lo importante. Sí. Esa es la mirada que hemos tratado de dar acá, que tratar de valorizar en todos estos 9 meses y lo que hablamos ya en el lanzamiento con Connie también, que ojalá con toda la difusión que hemos hecho y con estas investigaciones que esperamos que sean más, se deje de ver esto como que es un simple hobby, sino que son manifestaciones de una cultura tan lejana que llegó acá, provocó influencia y hoy en día se manifiesta en muchos ámbitos. Hay muchos profesionales que se ven influenciados en la música, en el arte, en el diseño, en la historia. Y entonces nosotros, aparte de tener una difusión cultural, estamos tomando una especie de una labor educacional. Más si somos profe aquí los que estamos detrás de esto también. Claro, no, y si yo hago nuevamente la retrospectiva, yo creo que el primer gran difusor de
algo netamente cultural fue el Fito en el Bacania. El simple Sí. hecho de hacer trazos, mostrar un estilo de dibujo distinto, que tenía un trasfondo cultural distinto también, para mí fue el primer difusor real. Pero en los Y medios poten- sí, porque Claro, en los medios, no, o sea, instituciones habían antes, claro, obviamente, siempre. claro. Pero el Fito fue el primero que llegó desde el punto de vista de la cultura pop también. Sí, ahí tiene un mérito Bacania, porque antes, si bien ya había habido anime, por ejemplo, en los 80 y los 90, Claro. nunca se le había hecho referencia directa a Japón. No se había Yo, explicado dónde yo viene. creo que si hay un antecedente antes de Sí, Fito ¿cuál vendría a ser sería? el Roberto Nicolini. Pero él se Sí, refirió, efectivamente. Sí. ¿Se refirió alguna vez como animación japonesa, así explícito? Claro. Sí, o sea, yo por lo menos tengo el recuerdo de la memoria que estamos hablando privado hace muchísimo años atrás. O sea, cuando Roberto Nicolini tenía su tienda ahí al lado de Niñolandia en Valparaíso, en Viña. O sea, estamos hablando de eso. ¿Cachai? Viejo. Y yo me acuerdo que hubo un momento en el que antes porque claro, el programa evolucionó y yo me acuerdo que ya los últimos años prácticamente Roberto Nicolini aparecía al principio, luego a la mitad del programa y después al final, y lo que hacían era tirarte la parrilla de animación seguida tras seguida. Pero antiguamente Roberto Nicolini, antes de que empezara cada uno de las series que se daban o de las animaciones que se presentaban, él hacía comentarios, él hablaba, hacía mira. otro tipo de reflexión. Entonces, si bien estaban estos otros después coprotagonistas que hacían sketch más lúdico, muchas veces Roberto Nicolini hablaba de ciertas cosas. Por ejemplo, no sé si hablaba tan académicamente, pero sí muchas veces hablaba de lo que estaba sucediendo en la animación. Entonces, Claro, decía, o sea, presentaba Speed Racer y lo primero que decía era, esto viene de Asia, el país de Claro. Japón, Bien, me acuerdo representa de el eso yo. movimiento. sí, y además, por ejemplo, decía, no sé, recuerden que la semana pasada en el capítulo nuestro protagonista, no sé qué, y claro, y te daba como un pequeño resumen y decía, entonces hoy día tenemos que averiguar porque la serie está súper... Entonces, claro, él te daba además la noción de que tú tenías que ver, tú veías una serie en continuidad. Sí. Claro. Que obviamente eran las teleseries ha sido muchas veces clasificado así. O sea, nosotros vimos las teleseries infantiles en esa época. Bueno, chicos, antes de seguir con la conversación interesante, tenemos que ir con la pausa comercial para escuchar el anuncio de Toyota y escuchar el tema musical que siempre ponemos. Así que vamos con el aviso Toyota primero y nos vamos a la pausa musical. Así de rápido pasará Factory Sale Toyota. Pero si la aprovechas, puede durar para siempre. Factory Sale Toyota. Aprovecha los bonos hasta el 31 de agosto. La oportunidad dura poco. Tu Toyota para siempre. Mismo Inoue dijo que no quería que hiciera. Estamos de regreso con Japonista Radio, hablando de Inuyasha aquí en la pausa musical. ¿Y por qué hablando de Inuyasha? Porque el tema que acabamos de escuchar fue Rakuen del grupo Duos Infinity, uno de los tantos endings de Inuyasha. Buena música de Inuyasha. Ahí partió la conversación y el debate entre Mauricio y Diego sobre el final de Inuyasha. Estuvo intenso ese debate. Y duró toda una Es para canción. darte ánimo. No, si la voy a ver nuevamente. No, y ahora para el programa. Ah, claro. Y antes de ir con estas reflexiones, tenemos el aviso del señor especial Toyota. Así es, porque ya comenzó Factory 6 Toyota, aprovecha los bonos hoy, porque solo hasta el 31 de agosto. Cotiza tu Toyota en www.toyota.cl y la oportunidad dura poco. Tu Toyota para siempre. Muchas gracias Toyota por ofrecernos los 9 meses de Japonista Radio. Y antes de seguir tenemos algunos saludos y comentarios. Estamos en vivo por si acaso, por el último programa que les ha gustado el programa. Felicitaciones por el Muy buen tema, mucho bueno. Primero que todo agradecer a Brian me di cuenta que fue uno de los asistentes, así que muchas gracias por haber ido. Un yumito. Sí. Creo que la cámara está arriba mío, Sí. solo se ve mi calva, así que pero, muchas gracias, Brian.
Y ahí, Muchas gracias, Brian. antes de Y responder, buenísimo Connie, tema. antes de responder, hay más gente, dos personas. Digamos que bruto que masivo. Pero... Gabriel Martín Bascún, mandó por la arriba. Muchas gracias. Claudia Yáñez, Claudia, Miguel Gal, reconoció el tema Jucay. Por supuesto, buenísimo tema. Muy bueno. Brian ¿sí? dice, la música está fuerte, no se escucha. Ah, ¿Ahora sí? ¿No? Sí. Ah, ya voy. hablemos más fuertecitos entonces. Me imagino, llegue el resto del edificio que somos gritones. No importa. Los que hablamos de la música los chinos. Ya. Los monos chinos. Ahora sí, Connie, ¿quieres responder la pregunta de Brian antes de ir con el tema? Me da Aunque- miedo que esto se convierta un poco en un especial de Dragon Ball de nuevo. No, pero Porque el enfócate tema- más entonces, ya. ¿por qué? Acuérdate lo que nos dijo Hernán Schmidt. Y por qué él intentó también traer Naruto y One Piece. Y por qué no pegó tanto con Dragon Ball. Acuérdate que él tenía su Sí, idea. sí. Complementalo con lo que tú Eh, creas. para Brian y para todos me encanta hablar de este tema, en verdad, porque bueno, son reflexiones muy personales, en verdad, pero creo que calzan. Yo siempre he creído que tiene mucho que ver la época en que se... Bueno, no, hay parte de la magia de Dragon Ball, hay que decirlo. Dragon Ball tiene algo especial que yo creo que es la simpleza que tiene Akira Toriyama. Pero también es una cosa de quién llegó primero, por así decirlo. Porque Dragon Ball, si bien es un poquito más antiguo, 10 años más antiguo de lo que llegó acá, llegó más o menos en una época en que el anime estaba fluyendo a nivel mundial. Y todas las series que llegaron en esa época, desde Caballeros del Zodíaco, que es un poquito antes, Sailor Moon, hasta serie de 2000, mediados del 2000 o principios del 2000, fueron muy exitosas. Y pegaron muy fuerte y tuvieron mucha influencia. No solamente Dragon Ball, uno recuerda, no sé, Pokémon, Digimon, Ranma, Detective Conan. Todas esas series están ahí en el inconsciente colectivo, por así decirlo. Ajá. Y pegaron muy fuerte. Y Dragon Ball, que es particularmente sencilla y muy buena para dar imágenes o metáforas muy directas, pegó mucho más. Si bien es cierto que Naruto, Bleach, One Piece siguen una línea muy similar, es como, no sé, es como el primer impacto, por así decirlo. Es como lo que te llega primero. Entonces, para nosotros que no estamos acostumbrados a vivir el anime como lo viven allá en Japón, que es una cosa además muy comercial, llegó esto y fue como ¡pah!, un choque al tiro, que no se produce cuando ya te acostumbraste a eso y llegan otros que son similares. No lo recibimos de igual manera. Eso es lo que creo. Ojo que yo también pienso que también va por un tema de cómo se presenta el contenido. Porque, por ejemplo, cuando se nos presentó Dragon Ball, se nos mostró casi como material puro. Cómo era la esencia de cómo fue concebido originalmente. En cambio, cuando llegó One Piece aquí, nos dimos cuenta que las pistolas tiraban cauchos. Nos dimos cuenta que en verdad Sanji no fumaba, sino que estaba chupando un lollipop. No sé, que Usopp en vez de una pistola ocupaba una especie de onda y era como que se modificaba mucho el Sí, contenido. infantilizada, mucho. Claro. Y sí, o sea, va también dependiendo de cómo es el impacto también de su origen. Y cómo este último también se distribuye. Por ejemplo, actualmente hay una serie que a mí me encanta, que se llama Boku no Hero Academia. Y que yo insisto, si esa serie llegara bien doblada y bien presentada, yo creo que sería un hit nuevo. Pero como fue presentado One Piece en su momento cuando llegó a Latinoamérica, no enganchaba a nadie. Y Y de hecho sí, Naruto sí enganchó. No, a Claro. un nivel de Dragon Ball, Y ahí, obviamente. mira, yo voy a recordar las palabras de Hernán Schmidt y cuando le entrevistamos por el libro, le preguntamos lo mismo. Él le tenía mucha fe a esta serie, él sabía el éxito que tenían en Japón y en Estados Unidos, y por eso él las trajo con doblaje latino, un canal infantil, doblaje para niños. Y él después se dio cuenta de que esta serie no pegaron y empezó a escuchar que el doblaje la echó para abajo, esto de que pasaban por Estados Unidos y han sido censuradas tampoco no pegó, y creo que también pecó inocente ante el contexto histórico. Dragon Ball llegó en los 90s, no estaba el auge de la internet. Y la única forma de ver Dragon Ball o era consiguiendo los VHS o esperando en el canal. Y En de cambio One Piece y Naruto, ya la gente ya lo había visto para la época del 2000 y ahí la mató la serie. ¿Para qué verlo en latino si ya me la vi en japonés y está terminando en Japón y aquí recién está las primeras Sí, temporadas? y complementando lo que dices también, hay un fenómeno que pasa, yo creo que no solo a nivel de anime, sino de series en particular. Y es que como dices tú, como ahora está el internet,
el fanatismo no se vive tanto afuera, de comentar, oye, ¿viste el capítulo ayer? Sino que se vive dentro del internet. Claro. De hecho, están los foros, están los blogs, están las páginas, el mismo Facebook, las comunidades que se crean. Entonces, claro, siguen habiendo eventos, qué sé yo, pero el fanatismo se vive dentro de la web, del internet. Claro. Entonces, eso también influye que si hay un hype, a lo mejor no se vea tanto en la calle, por así decirlo, como dentro del nicho. Y genera que haya más un nicho específico que un público general, por así decirlo. Claro. Yo igual encuentro que hay un tema de ironía ahí también. Porque antes todos estos tipos de movimientos eran eso, eran un nicho. Eran un nicho antes de que se masificara cuando empezaron a existir los streaming y todo el tema. De hecho, los foros como por ejemplo Macanime o bueno, otros foros, desaparecieron completamente. Y ahora son, si es que, grupos de Facebook Claro. y no grupos de WhatsApp. ¿Cachai? Y básicamente... Los grupos WhatsApp. Claro, claro. Y claro, yo creo que al perderse ese nicho, también se pierde, como tú dices, ese fanatismo hacia afuera, el de querer mostrar lo que te gusta. ¿Cachai? Y como se pierde eso, y ahora como que todo es más casual porque el nicho se ha intentado de ampliar más, ahora quizás este tipo de cosas no están generando el impacto que nos generaron a nosotros y que nos tienen en este momento en un cuarto hablando de esto. Claro. Mauricio, Mauricio. tú que eres bien conocedor de este tema, también yo creo que tienes tu opinión. Sí. Yo tengo, obviamente, mi opinión. En este caso es un poco, tal vez yo creo, menos pasional, a diferencia de lo que pasa aquí con mis compañeros, porque claro, a mí en lo personal no me gusta Dragon Ball. O sea, no está dentro de mi serie. O sea, si estoy aburrido y la están dando, la veo, pero no es una serie Que que... no le gusta Dragon Ball y tiene el libro. Pero- Qué buen pero- amigo. Claro, pero finalmente tiene que ver porque es un objeto, o sea, dentro de lo que yo Totalmente. enseño, Sí, obviamente por que es un supuesto. referente que Sí. yo no puedo decir no existe. Claro. O sea, igual tengo los tazos, igual tengo las laminitas, Bien. igual tengo las tapas de soplole, porque obviamente es un producto que es pragmático dentro de la historia del manga, pero en lo personal a mí nunca me movió, ¿cierto? O me emocionó o me produjo algo mayor, ¿cierto? Que otra de las tantas series que teníamos en circulación. Por lo tanto, mi opinión yo creo que es un poco más de afuera, Más de afuera, y claro. tal vez mucho más técnica. En Es ese muy sen- útil, por eso mismo. Sí. Claro, vengo a ser como el referee de... Claro. Yo creo que tiene que ver, que aquí se mezclan varias situaciones, entendiendo que tal vez, me parece que soy el más viejo de toda la mesa, y creo que es cierto. Tiene que ver por ejemplo, con el caso de la distribución. O sea, por ejemplo, yo empecé a ver Sailor Moon en el año 92, ¿Era porque yo 92? porque yo tenía cable. Entonces, a mí me llegaban, obviamente, por Cable Express, o sea, Mukashi. Yo veía a través de el Wow. Magic Kids y el Big Ah. Channel y el Fan Channel, yo veía las dos series que en ese momento ya estaban llegando a Latinoamérica, que eran Sailor Moon y Los Caballeros del Zodiaco. Claro. De hecho, Oh. yo ya había visto Sailor Moon prácticamente 2 años seguidos, todo lo que es la primera temporada, claro. cuando recién llega a Chile. Entonces cuando la gente me decía, oye, ¿estáis viendo Sailor Moon? Bueno, te cuento el final. Uy, no te lo puedo creer. Porque yo ya la había Oh. visto. Cuando acá, por Wow. ejemplo, en Chilevisión, los Caballeros del Zodíaco llegaban hasta la casa de Leo. Ah. O sea, yo estaba y volvían de nuevo al principio. Yo iba mucho más adelantado por el cable, po. Yo ya estaba viendo... Oh. Sí, pues yo casi estaba en Poseidón. Entonces, yo creo que el sentido de la distribución tiene mucho que ver con esto. Sí. O sea, convengamos que el nivel de gente o el número de gente que obviamente tenía cable, no tanto por las lucas, porque el cable no era caro, Claro. sino porque los lugares donde se distribuía cable además eran muy sesgados, Sí. obviamente que era reducido. Entonces, estamos hablando de pantalla abierta versus pantalla, ¿cierto? Donde tú, televisión por pago. En ese sentido, obviamente también tenemos que entender que la oferta que llega a través de la televisión abierta es muy distinta en cuanto al marketing. O sea, recordemos que, por ejemplo, cuando llegan los Caballeros del Zodiaco a televisión abierta, llegan a televisión día sábado a las 8 de la mañana. Nadie la iba a ver a esa hora. Por lo tanto, no puedes pedir que haya un público. O sea, si bien hay un público fanático, por algo también tuvieron sus tazos y sus álbumes Ajá. hasta el día de hoy, ¿cierto? No era la misma fanaticada que veía en un horario, digamos, estelar por Megavisión, Oh, sí. Dragon Ball.
Sailor Moon llega a Chilevisión y logra hacer cierto el contraste porque llega al Club de los Tigritos. Claro. Que obviamente después compra nuevamente, cambia de horario a los Caballeros del Zodiaco y se convierte en un boom. Veamos el caso de Detective Conan. Detective Conan se estrena en La Red. Sí. De lunes a viernes a las De 7 de lunes a la viernes a las 7 tarde. de la tarde. Nadie la veía. Después la dieron por es- UCB Televisión. es que, ojo. Canal 13 también la dio. ¿En serio? Sí. Y No me nadie la acordaba. veía. Es que lo que pasa también es que en los 90 también hubo harta resiliencia con respecto al tema del contenido que venía de Japón. A ver, ¿qué es lo que pasa? En el 92 se emitía mucha serie en el cable, como bien dice Mauricio, pero que lamentablemente acá en Chile hubo una resistencia bien tremenda porque en los videoclubs, en la sección infantil, llegó una obra bien polémica que muchos el El niños caso de arrendaron. Urotsukidoji, que es Exacto. el caso emblemático. El caso emblemático. Y lo que también una vez se filtró en Canal 13, cuando estaban dando... ¿Qué es lo que pasa? En Canal 13 hubo un tiempo donde daban Video Loco y Los Simpsons Los después. Simpsons, sí. Ya, sí. pero hubo un tiempo donde Los Simpsons los dejaron de emitir y empezaron a dar Robotech. Sí, Ya. de hecho, por años siempre fue el caballito de batalla de las vacaciones. Pero hubo un problema de que una vez Canal 13 se le coló La imagen de la Lin May, Exacto. de Min May bañándose. que es la original de Macros, Exacto, de Do sí. You Remember Love. Y eso generó, pucha, el canal del Angelito. O sea, en esa época Quedó unas una bubitas eran... Uf. Exacto. Y, por ejemplo, respecto a eso mismo, también tiene que ver o está ligado el hecho de que Chile en ese sentido, ¿cierto? Con toda esta cosa de que todavía no entendíamos, como bien decía Connie, al principio, la discriminación en el sentido de entender de que no porque sea animación significa que sea para niños. Exacto. Es Exacto, algo mira, desconocido. Sí, Para poder ser realidad. Y cuando, claro, empieza Sailor Moon con su, me parece, con un boom mucho más fuerte que el de Dragon Ball por televisión abierta, Claro. se empieza a dar la idea de que como es un shoujo, sin tener tal vez la conciencia de que era, se entiende que era una serie femenina. Entonces también el medio busca la competencia mediática de poder lanzar una historia que fuera masculina. Y efectivamente llegan a Dragon Ball. Recordemos que después llegan a los supercampeones. Sí. Claro. Y los supercampeones también fue incluso mucho más mediática en su momento que Dragon Ball, porque era la que tenía los álbumes, era donde más piratería tenía, Claro. y incluso había hasta los mismos comentaristas deportivos hablaban o citaban hasta Claro. el día de hoy a los supercampeones. Sí, sí. Por algo CDF la da hasta el día de hoy a veces. Sí, He visto exacto. que están- Oye, el cartón no la está dando. La temporada de este año. La Exacto. temporada, La claro, nueva. la temporada de este año. Entonces, efectivamente, como dice Diego, en los años 90 también había una suerte de conocimiento. Y como decía la Connie, obviamente tampoco estaba el internet. O sea, tú te conectabas por teléfono, te entraba una llamada y jodiste, Ya. no tenías internet. Y aquí Exacto. igual voy a hacer una pregunta, especialmente a ti, Mauricio, es que ¿cómo es que en los 90s este movimiento que igual generó harta resistencia, harta, con el paso del tiempo se fue transformando en lo que es ahora, que incluso es contenido que se puede entregar en colegios Ujú. como material de estudio, material de reflexión, ensayos, etcétera, que hablan desde un punto de vista súper serio temas que para nosotros nos generaba cierto fanatismo y lo hemos llevado a esto que son libros, Sí. charlas, programas de radio. Mira, yo creo que ahí tiene que ver, efectivamente, el otro día cuando les contaba esta entrevista que me tocó dar, yo también cité el caso Urotsukidoji. Yo ahí estaba también en pleno apogeo de ser fanático. Bueno, yo fui fanático desde chico, o sea, ¿De Urotsukidoji? no, es que no, de la animación japonesa. Yo nací viendo animación japonesa, o sea, yo debo de reconocer de que yo soy de otaku antiguo, y creo que una vez también lo comentamos la vez anterior De los que yo- yo compraban las estuve. Minamis. O sea, yo siendo niño, te estoy hablando, antes del terremoto del 85, Uh. yo ya tenía material de cosas de animación japonesa, cajas de lápices, libros para pintar, y me los buscaban mis viejos. ¿Cachai? Entonces yo cuando a mí me preguntan, yo digo, ya, pero es que yo soy pre-terremoto. ¿Cachai? Sí. Entonces, claro, llega a este punto de que cuando llegan nuevamente las animaciones en el año 90, para mí en lo personal era como, ¡ay, van a volver a dar lo que siempre me ha gustado! Y efectivamente, ahí viene este caso de que tal vez algunos teníamos la conciencia de lo que estábamos viendo, pero efectivamente los medios por este desconocimiento no lo tenían.
Y llegan con esta suerte de presagio de que finalmente, claro, eran dibujos infantiles, pero no tenían la noción de que en Japón efectivamente no necesariamente eran infantiles, o que existe una ley, una reglamentación que te permite dar las animaciones en ciertos horarios. Y el tema de las demografías también. Exacto. Entonces, claro, cuando se encuentran con estas animaciones que empiezan a ser un poco controversiales, insisto, y sale el primer gran escándalo, que era con Urutsuki Doji. Yo me acuerdo que mi mamá, no fue tanto como la tuya que te apagó la tele, ni tampoco me botó las láminas, mi mamá sabía que eran sagradas, pero... No, pero- a mí me pasó una cosa Qué más suerte, cuática con oye. Urotsuki Doji, que resulta que yo había ido con 3 amigos, nosotros nos juntábamos en la casa de un amigo siempre, los sábados éramos compañeros de colegio, y arrendábamos en un videoclub comúnmente las películas de Dragon Ball, las veíamos Ajá. en español España, y se nos acabaron las películas de Dragon Ball y empezamos a arrendar, no sé, El Puño de la Estrella del Norte, Exacto. que eran todas Akira, las que empezaron a llegar. y en una de esas, en una vitrinita, ahí había Urotsuki Doji, el renacer del rey demonio. Exacto. ¡Qué bacán! La pusimos y no, quedamos mal. Quedamos mal. Ahora, hagamos conciencia de algo. Cobra, ¿cierto? Sí, la dan en TVN. Cobra se estrenó en, Sí. en UCB Televisión en Pibiripao. Y Cobra la tuvieron que cortar como en el capítulo número 6, cuando se empezaron a dar cuenta de que esta gente necesitaba a todas estas minas tipo James Bond, que eran muy seductores, muy sensuales. Eran las porque- femme fatale Porque, del claro, piso. eran las femme fatal y finalmente ya eran las llaves como para abrir ciertos mecanismos que existían dentro de Sí. la serie. Entonces la mina tenía que acostarse desnuda, ¿cachai? En ciertas poses. Pero claro, UCB la compra como una animación, entre tantas las que tenía, la empieza a emitir, se da cuenta de esta cuestión, la saca. Pero no pasó a polémica. La polémica vino, claro, con este caso, cuando esta mamá de alguien se le pilla el VHS a este cabro y deja la embarrada. Ahora, como te digo, a mí mi mamá lo único que me preguntó fue, o sea, me mostró la noticia así como en el diario y me dijo, Mauri, lo que tú ves. Y yo así como mostrándole Las cosas Sailor que Moon. ves, las cosas que ves, por Las Dios. cosas que ves y yo así mostrándole, mamá, así como yo veo Sailor Moon, ¿cachai? O sea, yo soy fanático de Candy, Lady Oscar, así Claro. como todo el Yo no soy romance. de esto, de todo esto no es culpa mía. No soy de gentuza. Claro. ¿Sabes qué? Me Entonces- llama... No, termina nomás. Sí, es que quiero cerrar la pregunta que me hizo el Diego. Entonces, claro, finalmente estaba ese problema. Después tuvo el problema con Ranma, Sí. cuando salió la denuncia de que era travestismo. Ahí me acuerdo yo. Estuvo la denuncia de los Caballeros del Zodiaco porque no sé quién confundió los Caballeros del Zodiaco con otro tipo de animación que también era para adultos y después empezaron a decir que los Caballeros del Zodiaco eran promiscuos, eran pervertidos y que tenían escenas triple X. Salió La una famosa noticia. escena entre Chon y Yoga que también... De hecho, a mí me tocó dar entrevista a distintos medios por el Instituto Japonés aclarando finalmente de que lo que realmente era cierto. Y después tuvimos problemas, no me acuerdo ya con cuál otra animación. Porque tuvimos así como varios momentos álgidos que Ya, eran los sí. noticiarios. Bueno, el mal- Pokémon fue acusado de satánico. Claro. Pokémon incluso, claro. Porque los nombres y las figuras que simbolizan... Entonces, finalmente, Y Yu-Gi-Oh yo también, creo que sí. aquí hay dos cosas que considerar. Una, que fue el hecho de que la masividad logró que de alguna forma se fueran generando estos conocimientos y estas investigaciones en torno a la serie. Y eso permitió que a través de los mismos escándalos, porque finalmente las cosas de repente hay que verlas desde los dos lados. Si no hubiera existido el escándalo mediático, a través de las acusaciones no fundamentadas, no hubiéramos tenido la oportunidad de haber expuesto, los que ya teníamos investigación, cosas reales respecto al anime. Claro. Y segundo, efectivamente, la fanaticada, como ustedes decían, cuando se trabaja desde fuera o cuando se expone, ¿cierto? Se hace masiva visualmente, obviamente que empieza a convertirse en un movimiento cultural. Y eso finalmente permite que la inocencia, por sobre lo transgresivo que puede hacer la animación japonesa, se instale desde otro sentido. O sea, por ejemplo, yo fui presidente del Team Yaoi en Anime Portal y teníamos como 500. Éramos el grupo que más gente tenía. Claro, Y de verdad que las citas que se hacían eran, pero o sea, eran más que los clásicos de fútbol. Claro. Y Mauricio, disculpa por interrumpir tu inspiración y mientras te salvas de esa tos que te acaba de venir, tenemos que ir a la pausa musical, la No. segunda pausa, y ahí seguimos con la inspiración y esperamos que Mauricio se recupere el ataque de tos que le vino. Vamos con Toyota, la lista Toyota y la pausa musical. Así de rápido pasará Factory Sale Toyota. Pero si la aprovechas, puede durar para siempre.
Factory Sale Toyota. Aprovecha los bonos hasta el 31 de agosto. La oportunidad dura poco. Tu Toyota para siempre. Ya estamos de regreso en la tercera y última parte de nuestro nostálgico y querido Japonistas Radio. Y antes de pasar a este último bloque, saludamos por última vez en esta temporada a Toyota. Gracias. Ay, pero, Así es, no dejes pasar Factory 6 Toyota. Esta gran oportunidad es solo hasta el 31 de agosto. Cotiza tu Toyota en www.toyota.cl. La oportunidad dura poco. Tu Toyota para siempre. Muchas gracias, me Toyota. gustaría dar un agradecimiento especial a Toyota por permitir estos 9 meses de Japonistas. Domo arigato gozaimasu, Toyota. Grande. Muchas Te gracias, agradezco Toyota. mucho. Y esperamos contar con Toyota Esperamos para la segunda contar con temporada. Toyota, sí, totalmente. Lo estaremos llamando. Y saludamos también aquí los últimos comentarios que nos están llegando a este programa. Tenemos a Rodrigo Sepúlveda que nos dice: muchas felicidades por su primera temporada. Les agradezco el espacio que nos dieron como Escuela Shakuhachi Chile en su programa. Ah, por supuesto. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Acuérdate que lo tuvimos Sí. acá para el programa número 30. Así es. Nuevamente Brian Foster nos dice: como síntesis del programa podrían reflexionar los pros y los contras de la cultura y sociedad japonesa por lo que han visto en esta temporada. Y felicitaciones también por el programa Japonista Chile, muy buena iniciativa. Bueno, de hecho, hablaremos este bloque de eso. Claro. Tomaremos ese aporte y lo hablaremos aquí Así con es. nuestro invitado. Y Signus Terapia, muchas felicidades por su estupendo programa. Hay Signus Terapia donde Francisco López hace charlas. Ah, qué perfecto, buena. perfecto, ya. Buenísimo. Claro. Sí, nos contó de eso, yo me ¿Te acuerdo. acuerdas? Sí. 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 Bien, pues entonces en estos minutos que nos quedan de programa, el tema que acabamos de escuchar, la pausa musical, Who de Hamasaki Ayumi, que como he dicho un par de veces, yo fan, seguidor, y ese tema en especial fue muy bonito. Voy a llegar a conocerlo después. O sea, yo te presto discos originales. Ah, perfecto. Ah, tienes discos originales, Por no te puedo supuesto, creer. y DVDs. Guau, y que teníamos y un otras The Real Fan. cosas. The Real Sí, Fan. Real Fan. Sí, discos importados y todo. Ah, De Real. bien. Y el tema, seguramente varios que han visto los conciertos de Ayumi habrán reconocido que ese tema siempre los pone al final de sus conciertos y es donde estalla el llanto de ahí de Hamasaki Ayumi. Por eso Qué elegí el emotivo. tema para colocarlo aquí en la última pausa musical de esta Muy temporada. bonito. claro, un buen paralelismo. Ahí. No se escuchó el chiste. Cortesía no se de escuchó Diego el ahí. chiste. Bien, Derecho po. de autor. Pasemos entonces a este último tema en estos minutos. ¿Cómo vemos la cultura japonesa manifestada aquí en Chile, para bien o para mal? ¿Quién empieza respondiendo ahí la pregunta de Brian Foster? ¿René? Ah, pero si René ha sido René tiene mucho que protagonista decir en... completo de la cultura japonesa, Sí. que le da cobertura. Además es un reportero, entonces Sí, tiene... ya René, vamos. A ver. ¿Me puedo- ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo tú, de tu punto de vista, cubriendo tanto eventos japoneses a los que ha ido, qué cosas buenas has visto que aporta la cultura japonesa a Chile? Valorando lo bueno. Muchas cosas buenas. Integración. Ya. La cultura en sí japonesa, en el caso propio, ¿Mm? ayuda mucho a conocer todo lo que es el ambiente que ellos tienen, la riqueza que ellos tienen, el entenderlos. Aunque muchos chilenos quizás no les guste o sean apáticos con ellos, pero ellos quieren integración, Ujú. quieren quedarse. Y incluso se está en, más o menos, yo creo que en un par de años, ellos quieren tener que no se les llame Nikkei a ellos, sino que tengan otro tipo de personas y la gente que no son Nikkei, chilenos, puedan compartir este tipo de cultura. Claro, porque en el fondo ser de autodenominarse Nikkei tiene una carga que los separa de su origen, algo que genera distancia. Sería bueno. Y ahí con René hemos escuchado que muchas de estas instituciones, como la Sociedad Japonesa de Beneficencia, la Corporación Nikkei de Valparaíso, justamente están en esa campaña de ampliar el concepto de Nikkei para que todos los que sembramos cultura japonesa seamos parte de los Nikkei, o simplemente erradicar ese concepto, o no Sí. distinguir entre japonés nacidos Sí, en la isla o los que salieron. sí. Además, muchos de los chilenos saben más japonés
Sí. que los mismos También Eso lo es dicen verdad, eso. es verdad, Los sí. chilenos demuestran a veces más interés que los mismos japoneses por supuesto. Entonces, ser unidos, ir a estas culturas, ir a los talleres, ellos tienen actividades muy lindas, la ceremonia del té, los bailes típicos de primavera Sí, en japonés. el Hanami, que se viene Sí. pronto de hecho. Entonces, es tan rica la cultura que no hay por qué despreciarla. Si ellos la entregan con voluntad, lo entregan con aprecio, lo entregan con todo el interés para que cada uno pueda disfrutarla. Exacto. La comida, los dulces. Exacto. Aquí el sushi es popular en Chile. Po. Sí, no será el mismo sushi japonés, pero influencia japonesa, obviamente. Sí, pero prácticamente tienen su cultura propia y lo hacen saber y enseñar a la gente que quiera. Sí. Tienen una paciencia enorme. Y un chileno, si quiere aprender idioma, si quiere aprender costumbre, ellos están dispuestos a hacer. Enseñarlo, claro. O si no, acérquense nomás a las diversas instituciones que existen aquí en Chile y van a encontrar diversas actividades que se hacen, que no tienen mucha difusión lamentablemente, por eso nosotros aquí tratamos de anunciarlas. Pero las hay. Este es el papel que hace Japonista para entregar la cultura Exacto. y entregar a las personas que quieran saber del tema. Exacto. Bien, ¿Sabes por que René. yo tengo Bien una opinión buena también? Sí, muy buena. René ha visto hartas cosas detrás de su camarita Y ahí. lleva cubriendo eventos mucho antes que nosotros. Sí, René. totalmente. Entonces, y también ha sido muy influenciado por la cultura japonesa, entonces un punto de vista muy, muy certero también. Claro. A mí me pasa de todas maneras que, a pesar de que hay mucho de Japón aquí en Chile, creo que creer que hay una influencia fuerte o que realmente la cultura japonesa puede o no aportarnos para bien o para mal es una ilusión de alguna manera. En primer lugar porque Japón es totalmente distinto de nosotros, por lo tanto no se puede decir por muy lindo que sea, ¿no? O por muy atractiva que pueda parecer la cultura de ellos, a lo mejor no sirve traerla para acá. De hecho eso se ha probado, no es copiar, pegar de un país a otro. Claro. Y de hecho yo creo que eso ha pasado. Hay mucho de Japón acá que no se ha interpretado de manera adecuada, de manera correcta. De hecho todo, desde la comida, por ejemplo, que no es como la comida original, hasta la visión que hay del yoga, ponte tú. Sí, hay mucho de Japón, claro. mucho de la comida, el anime, la música, el yoga, millones de concepciones incluso espirituales que están mal entendidas. Sí. Entonces creo que hay, siendo muy sincera, creo que hay un montón de fantasía, de ilusión. Es más, voy a ser bien honesta. A mí me encanta la cultura japonesa porque sí. Yo por parte tiene que ver con el anime, o sea, veo un anime desde chica y hay algo que se quedó grabado de ahí. Y porque un día tuve un sueño muy lindo en que yo me veía como en medio de un bosque de bambú. Y el ambiente era muy japonés. Entonces yo desperté y fue como amo Japón, de la nada. Oh. Y claro, lo que he ido conociendo me gusta, me parece bonito, pero yo no estaba en Japón. Y Japón tiene una doble cara también. Bueno, el único que está en Japón aquí es Mauricio. Es Mauricio, claro. Está en Japón. Y entonces yo creo que hay que también asumir que hay mucho de ilusión y de fantasía en cuanto a cómo uno ve Japón. Y también lo mismo pasa con lo que existe acá. Ajá. A mí me frustra mucho que habiendo tanto material haya tan poca verdad acerca de qué es en verdad la cultura japonesa. Claro. Si tú me preguntas a mí en qué ha aportado, bueno, por un lado está todo el rollo espiritual que se ha traído, incluido el yoga, aunque está mal entendido también. Y yo creo que el anime sí ha sido un aporte. Si tú me preguntas directamente, yo creo que el anime quizás es un aporte, aunque también está entendido a nuestra manera. Claro. También hay que asumirlo. Claro. Pero creo que sí al menos ha entregado una visión distinta, una perspectiva distinta, un material distinto, un arte distinto, que es inexplicable todavía. Pero creo que ese sería un gran aporte. Y quizá mi comentario final es que sigamos conociendo la cultura japonesa, que vayamos más allá de lo que vemos en las calles, que asumamos que parte de lo que nos gusta de Japón puede ser a lo mejor ilusorio, y ir más allá. A lo mejor no todos vamos a viajar a Japón algún día, pero
pero sí existen los medios para conocer, hay material escaso. De hecho, la prueba de que haya poco de académico en cuanto a Japón es una prueba de eso. Y hablando de eso, justamente, ojalá que sigan surgiendo tesis en torno a Japón, lo que hizo Mauricio, lo que hace el Instituto Cultural Chileno-Japonés, toda la gente, lo que hace Alada, por ejemplo. Claro. Porque ahí también la están embajada. la embajada, porque ahí están instancias para realmente dar un aporte un poco más duro a lo que es Japón. Eso sería todo por ahí. Muchas gracias, Connie, por tus palabras y reflexiones final ya de este último episodio de Japonista Radio. Ya. Diego, tú también muy influenciado por la cultura pop japonesa, especialmente Sí. especialmente lo vemos en tus dibujos que suben en tu Facebook, en las clases y charlas que haces, así que influencia nipona, aportes buenos, hay. Sí, diga, a ver, yo entré con el tema de maravillarme por la cultura japonesa, y yo creo que todos empezamos por el tema de la fascinación. Diga, a ver, para mí siempre hubieron 3 obras que me fascinaron para entrar así como quiero saber más de Japón, y son muy ñoñas, pero la primera fue Samurai X, Rurouni Kenshin. la segunda fue Ninja Scroll, y la tercera fue la saga de videojuegos Onimucha. Onimucha. Que sí, y que va a ser remasterizada Mira. para Play 4, ojo. Wow. El tema está en que yo entré a la fascinación de la cultura japonesa por eso. Ya. Me gustaba mucho lo que era el periodo antiguo, y con eso también he descubierto nuevas obras como Muchichi, por ejemplo. Y después esa fascinación se convirtió en inspiración para tener referencias artísticas y dedicarme a lo que me gusta, que es dibujar, escribir historias, dar charlas. Ajá. Y así igual como lo fue mi generación, las nuevas generaciones también quieren entrar también por un puente. Lo genial que nosotros estamos haciendo ahora es crear ese puente para que más personas puedan pasar ahí. Exacto. Ya sea con tu programa, Mauricio y Connie con los libros, yo con mis charlas, con mis dibujos. Y René con la difusión Claro, fotográfica y también. video, para El ver. registro. Claro, el registro. Exacto. Te voy a decir algo. Cuando hablaste de la animación de Kenchi, aquí en Chile existen en Santiago a lo menos 4 escuelas de Kendo. Sí, yo de hecho tengo una amiga que practica Kendo. Saludos a la Luna. Debe estar Yo escuchando. También, por eso. Sí, la Luna Enríquez, ella misma. Te cuento por qué y cuánta gente hay. Hay alrededor de 300 a 400 personas que practican el arte marcial antiguo, en este caso el Kendo. Y en las zonas de Valparaíso, en Temuco, hay lugares, escuelas que también, y universidades que hacen y enseñan Kendo. Maravilloso. Entonces, la cultura japonesa está ligada directamente a uno de los principios que ellos tienen como antiguo, Que el código del Bushido. el código del Bushido, exacto, pero está dividido ya en varios tipos. Hacen Kendo, hacen Jaido, hacen Yodo, pero todos están relacionados a la parte cultural del Japón. Claro. Y bueno, sí, y hablando sobre Kendo, también hay una obra que también en cierto modo a mí me inspira, que es el manga de Takehiro Inoue Vagabond, que de hecho tiene Sí. como doble función, que es tanto Sí. contar una muy buena historia, y que también está basada en los manuscritos de Musashi... De Musashi Miyamoto. Musashi Está basado de hecho en el libro La sed de los Eiji- 5 anillos. no, está basado, o sea, sí también, Sí. pero además toma como referencia la novela de Eiji Yoshikawa, ¿Ya? que es la novela biográfica de Musashi Sí. Miyamoto. Sí. Así que para las personas que están esperando más capítulos del manga, lean esa novela porque es lo mismo, Es es buenísimo. lo mismo. Es buenísimo. Bueno, Y, ah, bueno, ¿te queda algo, Diego? es que no, me Ah, ya. ya he dicho todo. Bien. Ah, sí, que ¿Qué? si hay personas en los Andes que están ¿Ya? escuchando este programa de radio, recordarles que el 8 de septiembre en la Biblioteca Municipal de los Andes vamos a empezar un nuevo taller de dibujo, cómics. Bien, pues. Es que Y- ¿por qué no debería ir gente en los Andes si tú le has hecho difusión a Japonistas Chile y Radio, obviamente todas las semanas? Pues, así que esperamos Ah, que hay claro. gente en los Andes, por supuesto. Sí, sí. Para eso no te pagamos, por supuesto. Bien, pues Mauricio, y tú también tu análisis de las manifestaciones de Japón en Chile. Sí, yo 3 cosas, pero las voy a decir así como porque más o menos las han comentado. Entonces, reforzar lo que yo creo.
a ver, aspectos positivo, negativo, promoción, educación, lo que hablábamos en la pausa, que obviamente la gente no lo escuchó, pero sí lo hablamos con Paulo, y ya lo habíamos hablado otras veces, y ahora recientemente Connie lo decía. Falta efectivamente una apertura real y una conciencia real respecto a cómo abordamos los japoneses. Y efectivamente cuando un país como Chile, que finalmente también está casi al final del mundo, es un país isla, en ese sentido nos parecimos mucho a Japón, porque finalmente estamos limitados por ambos lados, somos un país muy cerrado. Entonces, claro, cuando empiezan a aparecer culturas que son relativamente exóticas y que son milenarias, o sea, nosotros vamos a cumplir 200 años de independencia. Japón, la primera novela ya la escribió en el 1100, después de Cristo. O sea, en el año 300 ellos ya hacían joyas y zapatos. ¿Ya? O sea, yo siempre digo, coloco solamente ese ejemplo. Los yayoi ya hacían la alfarería de los espejos. Sí. Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta de eso, efectivamente que existe de por sí una fascinación. Porque además nosotros no estamos acostumbrados a recibir información de ello. Tú como profesor de historia lo sabes muy bien, los programas siempre han sido desde la perspectiva de la cultura occidental o europea occidental. Eurocentrista. Claro, súper eurocentrista, pero nunca es del oriental. Nosotros jamás vemos en historia algo que tenga que ver con Oriente. Entonces, de por lo hecho, tanto, el estudio de la filosofía oriental es relativamente nueva. pues, de hecho prácticamente no existe. Y a eso quiero llegar, que es lo que mencionaba la Connie. Finalmente, y voy a ser súper honesto y me hago cargo de mis palabras, y esto no tiene nada que ver con mis compañeros de mesa, hay mucho chanta en este cuento. Hay demasiado chanta. O sea, yo no es que sea el mayor experto, yo también hay muchas cosas que no sé, hay muchas cosas que puedo comprobar in situ, ahí de real, en Japón, que sí las manejo muy bien y que sí las sé muy bien y que tengo un vasto conocimiento, lo debo decir orgullosamente, pero yo he ido a ver a veces charlas, clases, he escuchado también otros programas de radio, comentaristas, reportajes de radio, y realmente el manejo conceptual, el manejo documental, las referencias, los datos duros, análisis, todo lo que sea dato duro de primera o segunda fuente, de verdad que no tiene nada que ver con lo que es. Y finalmente eso degenera lo que uno intenta hacer, ¿cierto? Desde el puesto en el que está. Y por otro lado, finalmente te van dificultando también el camino. ¿Ya? Claro. Y lo peor de todo es que muchas veces vienen de las fuentes oficiales, Claro. de los medios de comunicación oficiales, Sí. que tienen un desconocimiento enorme al respecto. Exacto. Entonces, lo que dice la Connie, o sea, de repente también cuando te encontráis, yo también hice yoga mucho tiempo, yo a las clases y se mandaban unos speech que, claro, el resto de compañeros, súper elevados, así, nirvana total, y yo así como... Pero eso no es así. O sea, aquí falta leer por lo menos un par de textos. Sí, es verdad. ¿Cachai? Tan lejano al alcance de la información. Si alguien quiere de verdad realmente querer saber un poco más, ni siquiera tener datos tan duros, y la información está ahí. Sí. Entonces, eso sería para mí un factor positivo o negativo. Otro tiene que ver con la realidad versus la ficción. ¿Ya? Y es algo que también lo menciona la Connie, y yo solamente lo voy a ampliar en el sentido de que a lo largo de mis 15 ya años haciendo clase, yo me encuentro con muchos estudiantes de las distintas áreas de los japoneses que te dicen, no, es que yo me quiero ir a Japón para casarme con una japonesa y tener un harem. Y te estoy hablando de gente mayor de edad y que de verdad no salen de esa ficción. Entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista, ¿cierto?, de la masificación del anime, efectivamente hay que entender que el anime te vende una irrealidad del Japón. Claro. O sea, tú vas a Japón y eso no es lo que tú estás viendo. No existe, no es así. ¿Ya? De hecho, tú no ves, salvo en las convenciones, gente que le gusta el anime, pero tú no ves en la calle gente que le gusta el anime. Ellos no te dicen que... No depende muchas veces... Micrófono, Diego, micrófono. Lo siento, no me arregle. Pero no depende muchas veces eso también de la demografía de la obra. Por ejemplo, ¿cómo se llama? A ver. No se me viene en este momento, pero... A ver. Naoki Urasawa con Yaguara. ¿Ya? Quizá no será que con esa obra el autor tiene la intención de no mostrar una realidad general, pero sí la realidad de una persona que, porque si lo vemos bien, Yaguara es uno de los pocos mangas biopic que es de la participante de judo que ganó 2 veces, si no me equivoco, el oro, y que la vio muy difícil, netamente también por trabas sociales. Entonces yo creo que también hay
por un tema de demografía también hay una manera de querer contar. Sí, o sea, efectivamente, por ejemplo, un caso emblemático, el Utakoi, ¿cierto? Un anime Sí. shoujo que finalmente viene siendo un seinen, un yosei, está basado en el libro que tradujo Marcela, 100 poetas, un poema, y está basado en los registros, ¿cierto?, de cada uno de los poetas que finalmente conjuga esta obra literaria y que posteriormente se convierte en el juego de carta, que también Sí. existe en muchos mangas y mucho anime. En ese sentido, sí, obviamente que el manga siempre va a tener una cuota de realidad. El punto es que el consumidor occidental o de otras partes, en general siempre tiende a quedarse con la fantasía de. Sí. Te doy un ejemplo. Al japonés no le gusta el extranjero. Es así Ya. de simple. Sí. No hay nada más. Ellos son muy amables y son muy corteses porque ellos tienen un código de cortesía. Pero a ellos les detesta que haya un fanático de animación occidental en Japón sacando fotos, preguntándole cuestiones, persiguiéndolo, porque para ellos es una interrupción de su privacidad. Ya. ¿Ya? A mí, por ejemplo, y por eso le digo de que yo pude comprar muchas cosas, a mí me trataron muy bien porque ellos se dieron cuenta que yo llegué sabiendo. Entonces cuando me encuentro con una niña, ¿cierto? Esta era una esposa de un doctor que ella lleva muchos años estudiando la ceremonia del té y además había estudiado arte, me comenta la ceremonia del té y yo le digo humildemente, Yoko-san, en verdad yo sé muy poco la ceremonia del té. Y me pregunta Mauricio-san, ¿qué es lo que conoces tú? No, yo más o menos sé esto, leí estos textos y sé que esto significa tal cosa y los movimientos más o menos serían estos. Oh, Sugoi, me dice, sí, sabes mucho. Y le dije, no, si en verdad no sé mucho. Y eso permite que a mí me inviten a su casa, cosa que un japonés no haría. Y ellos me dicen, no, tú estás más adentro que fuera. Entonces, eso es una realidad. Y eso, si tú vas a Japón, lo vas a vivir y puedes tener una muy buena experiencia con una muy mala experiencia. Entonces, Ya. vivir esa fantasía, obviamente que... O sea, estarías como Bill Murray con Scarlett Johansson en Los Translation. Claro, Chicos. y lo último para cerrar tiene Sí. que ver con que finalmente esta promoción ocasión finalmente igual ha logrado una apertura. Sí. O sea, el hecho del kendo, tuvimos el mundial del Go, el mismo grupo el Kokoro no Mai, los programas de radio, la exposición temática obviamente que es un factor positivo. Pero sumándolo o amarrándolo con lo anterior, obviamente que se necesita el estudio para que esto sea valórico y realmente tenga el peso que tiene que tener. Muchas gracias, chicos, por las reflexiones. Estamos un par de minutos pasados. Sé que la conversación está interesante. Último Pero- capítulo, perdón, nadie se enoja. Esperemos que nadie se Esperemos. enoje. Y tengo que agradecer, antes de anunciar a Sí, Toyota por última vez esta primera temporada, Muchos agradecimientos. agradecemos a la Embajada del Japón, especialmente a la sección cultural, que nos permitió ya hacer las gestiones para llegar a hacer este programa, a la Cámara Chileno-Japonesa de Comercio, Sociedad Japonesa de Beneficencia, y no sé si le queda más alguien más, René, alguien más, Toyota por supuesto, Sí. Mitsubishi, que en el principio fue Mitsubishi que confió en nosotros, El instituto. el Instituto Cultural Chino-Japonés. Yo quisiera agregar también los agradecimientos al querido productor aquí, A Gonzalo, Gonzalo, por supuesto. y a René también, que nos han apoyado en todo A Dani esto también, que confió en el a Dani proyecto también, de- que partió del con programa. nosotros también. Unas palabras finales, Por estimado supuesto, productor, Radio Hoy. para japonistas. Bueno, primero que todo, buenas tardes. No pude estar en las primeras horas de Japonistas por motivos personales, pero acá me encuentro. Sí, no fue fácil este desafío, lo debo reconocer, porque es una cultura que no manejo bien, pero encontré un proyecto muy interesante, muy entretenido, por el cual podría aprender mucho, y les agradezco por la confianza. Traté de hacer lo mejor posible y afortunadamente la gente respondió y eso se agradece mucho. Es un muy buen equipo humano pero no se despidan, si falta mucho todavía por recorrer. Esperemos, por eso estamos diciendo el final de primera temporada, Ah, bueno. esperanzando tener una segunda temporada. Suena toda despedida, ¿no? Sí, Yo creo no. que suena hasta pronto, que tenemos que decir Claro. a nuestros auditores, y de verdad se vienen grandes cosas. Y también quiero dar las gracias a unos chicos que también tienen su pyme y también confían en nosotros, que es Yatai, que hacen un ramen muy pero muy exquisito. Nosotros lo probamos. probamos acá, lo probamos y creen en este tremendo proyecto llamado Japonistas Radio. Así y lo es. último, antes de ya, porque estamos en la hora y se viene entre viñetas, Ujú. les quiero hacer una consulta. ¿Cómo les fue ayer con el lanzamiento? Ah, ¿verdad? No hablamos del libro. Buenísimo, todo buenísimo. Resumidas Buenísimo. cuentas, bonito, nostálgico, emotivo, hermoso. Que Yo hable creo la... que hay otra palabra que lo define. Sí. Estuvo a la altura
de una buena calidad. Buenísimo. Tal cual como en la investigación, como yo sé que ha sido el proceso de Paulo con Connie, de todo el trabajo que está en Japonista y que se ha visto, ¿cierto?, en este 3D que finalmente es el producto libro. O sea, no fue un lanzamiento que uno pueda decir no valió la pena, todo lo contrario. Muchas qué bueno, gracias, qué bueno Mauricio. saber La verdad es eso. que es complicado porque no hay muchos libros de anime. No sé realmente cuál es la experiencia que, por ejemplo, Biblioteca de Chilenia ha tenido con sus 2 libros, pero para nosotros fue algo nuevo. Y lo que me gustó mucho fue que la gente participó, hizo muchas activamente. preguntas. Y eso prueba que la serie gusta, ¿no? Yo soy también muy consciente, creo que Pablo también, de que quizá otra serie de anime no hace lo mismo. Y por eso que quisimos partir con Dragon Ball. Así que agradecida de la serie, agradecida de la recepción, de la gente que fue, de que participaran, de Radio Hoy, por supuesto que también estaba ayudando. Sí. Muchas gracias específicamente Entre a Viñetas. Pancho y al Otto de Entre Viñetas que Oye, a estuvieron ahí presentes. todo esto está la nota del lanzamiento del libro en nuestra señal online Wow. www.radiohoy.cl, nota que hizo nuestro compañero Francisco Rustable con fotos de René. Buenísimo, Así Muchas que gracias. ya está en nuestras redes sociales. buenísimo. No Bueno, se lo ya pierdan. estamos en la hora ya. Sí. porque se vienen Entre Viñetas. Así que nos despedimos, esperamos ver una segunda temporada. Hoy y el otro viernes hay repeticiones del episodio de Japonistas. Sí, señor. Ah, qué bueno. Ya. Ya, no vamos a estar tan vienen ausentes. Ahí vamos Ah, ese trabajo me encargo yo lo voy a Ya, seleccionar. vamos a estar tan Perfecto. ausentes entonces. Ya. Muchas gracias a todos. Entonces el por la próximo viernes sintonía. sigámonos escuchando a las 5 Sí. con las repeticiones y nos vemos. Adiós. No nos podíamos ir, por supuesto, y este era un regalo que les quería hacer a los chicos en el himno de Japón, que suena en estos momentos, muchachos. ¿Sí? Ah, qué bonito. Entonces escuchemos por el resto. Escuchemos el libro y con esto finalizamos la primera temporada. No se separen de nuestra sintonía porque se viene un nuevo capítulo de Entre Viñetas acá en el Magazine Cultural de la Hoy. Nos vemos. Chau, chau. Cerramos la confirmación y análisis de las diversas manifestaciones de Japón en Chile. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes con un nuevo tema que permita aprender y escuchar cada vez más nuestras relaciones. Japonistas Chile baja su cortina por el día de hoy.